Bueno, muchachos, vamos aquí a seguir viendo cómo funciona el teorema de Mayer. Entonces tenemos este circuito. Vamos a plantear primero, ¿qué voltaje cae en esta resistencia? Bueno, B1 es igual, de acuerdo a la ley de Ohm, B1 es igual a R1 por I1. Y lo mismo pasa con las demás. Aquí sería B2 por I2. B2 igual a R2 por I2. ¿Sí? Y luego, en este punto, B3 es igual a R3 por I3. Finalmente aquí, B4 igual a R4 por I4. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a aplicar el teorema de Mayas. El teorema de Mayas quiere decir que si uno recorre un circuito, si dentro de este circuito uno recorre una trayectoria cerrada por cualquiera de sus ramas, entonces la suma de voltajes va a ser cero. Bueno, vamos a tomar en cuenta primero esta malla que está aquí, fíjense, esta malla que está aquí. Entonces vamos a partir de cero siempre, para que sea más sencillo. Partimos de aquí. De aquí a aquí es B0. ¿Sí? De aquí a aquí es B0 porque es... Fíjense, estamos yendo de un punto en que el potencial es 0 a un punto en que el potencial es B0. Entonces por eso es positivo. B0. ¿Sí? Y luego, de aquí a aquí, ¿cómo va a ser el potencial? ¿Negativo o positivo? De aquí a aquí, ¿está subiendo o bajando el voltaje? Bajando. Bajando. Entonces ponemos menos B1 y luego sería, si nos seguimos por esta rama, menos B2 y ya llegamos al punto 0, igual a 0. ¿Sí? Y eso, poniéndolo en forma más explícita, sería B0 menos R1 por I1 menos R2 por I2 igual a 0. Ajá. Bueno, ahora, ¿qué otro camino cerrado podemos seguir? Bueno, podemos seguir si quieren este camino. ¿Sí? Entonces, por este camino partimos de aquí y luego aquí cae el voltaje y luego nos seguimos, nos encontramos otra caída de voltaje, nos encontramos otra caída de voltaje y ya llegamos a cero. Entonces, a ver, para esta malla, ustedes díctenme cuál sería, cuál sería la ecuación. B0, ¿qué más? Menos Menos B1 B1 Vamos a poner directamente menos ya. Así, menos R1 y 1, ya directamente, ¿no? Luego, menos menos R3 R3 y R3 3 y 3. Y luego, menos R4 y 4 menos R4 y 4. Y ya llegamos a cero. ¿Sí? ¿Se les ocurre otro? Vamos a ver. ¿Sí? Fíjese cómo tenemos. Normalmente en un circuito lo que se quiere encontrar son las corrientes. Entonces, en este caso, nuestras incógnitas que no conocemos, pues serían I. Vamos a poner aquí. Aquí sale una cierta I. Es la que sale de la pila. Bueno, entonces las incógnitas serían I, I1
I2, I3 e I4. Esas son incógnitas. Bueno, aquí tenemos dos ecuaciones con cuántas incógnitas. ¿Sí? Está I1, I2, I3 e I4. Entonces tenemos solamente dos ecuaciones, pero necesitamos cuatro ecuaciones para encontrar desde I1 hasta I4. Entonces nos hacen falta más ecuaciones. Bueno, ahora vamos a aplicar el teorema de nodos. ¿Sí? Un nodo es un punto en el cual confluyen las corrientes. Por ejemplo, en este punto de aquí, lo voy a poner muy marcado. Y aquí en este punto también. ¿Por qué es un nodo? Porque en este punto entra la corriente I1, suponemos que sale la corriente I3 y suponemos que sale la corriente I4. A ver, aquí intuitivamente parece muy sencillo decir que si entra I1, pues lo que sale de aquí, siguiendo la trayectoria del circuito, pues lo que sale es I3 y sale I4 y sale I2 y también que entra I1, sale I3, bueno, sí, y sale I2. Entonces, ¿qué dice el teorema de nodos? A ver, entonces, I1, ¿qué signo? I1 entra o sale. Entra. Entonces lleva un signo positivo. I1, ¿sí? Y luego I3, I2, que es que entra o sale. Sale. Entonces, ¿qué signo lleva? Negativo. Negativo. Y luego el otro, Y 3 sale también. menos I3. Y esto es igual a 0. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a ver este otro nodo. ¿Sí? Aquí podemos suponer miren, si hay una I3, esta I3 pues sigue por este camino. ¿Sí? Porque son resistencias en serie. Y recuerden que las resistencias en serie tienen, se conservan a lo largo de una trayectoria. Entonces, digo, la corriente en una resistencia en serie se conserva. Entonces, aquí suponemos que entraría, ¿qué corriente entraría? Ahí entra I3 e I2. A ver, vamos a ver. Entra Bueno, I3, I4, pero. entra I2, Pero I3 y I4 son lo mismo, ¿no? O sea, por eso, porque están en serie. por eso Sí, entonces, sí, sí. ponemos de aquí que entra I3, I4, o que es lo mismo que I3, ¿sí? Ajá. Ponemos I3. Y luego también, ¿qué otra corriente entra? I2 I2. más I2. Y bueno, vamos a ponerle una corriente de salida. Y aquí vamos a aplicar la intuición. Si sale corriente, pues esta corriente que sale tiene que regresar a su punto de partida. Entonces, si esto es I, ¿sí? Esto es I, pues debe entrar aquí también I. Pero esta I sale de este nodo. A ver, piense bien, miren bien la cosa. De la pila sale la I. Esta I, ¿a qué es igual? Ah, ya entendí, porque aquí se vuelven a juntar todas las corrientes que se habían bifurcado. Entonces, la corriente total que sale es I ahora. Ok, la corriente que sale es I. Pero esta corriente tiene que pasar por esta resistencia original R1. Entonces, ¿esta I a cuánto vale? Fíjense, va la corriente de I, corre por aquí. Entonces, ¿cuánto vale esta I?
Y voltaje Voltaje es raro. sobre la resistencia. Vale, I1, ¿no? Fíjese bien, esta I a fuerza debe seguir este camino. Entonces la I es igual a I1. Pero esta corriente es igual a la que entra. Por lo tanto, lo que sale de aquí es I1. ¿Sí ven? Si sale de aquí I1, pues debe entrar I1. Pero entonces debe entrar, como está saliendo, ¿qué signo lleva? Negativo, ¿no? Negativo, menos I1, igual a 0. A ver, véanlo bien. ¿Sí queda claro? Sí. ¿Sí? Bueno, entonces, en, en función de eso, a ver, ¿cuántas incógnitas tenemos en estas cuatro ecuaciones? Tenemos I1, 4. tenemos I1, tenemos I2, tenemos I3, tenemos I4, aquí tenemos I3 y aquí tenemos I4, pero I4, bueno, aquí I4 ya la pusimos aquí. Aún no hemos considerado esto, ¿no? Sale I1, aquí entra I4, aquí entra I2. Parece que eso no lo consideramos, ¿no? Bueno, ahí suponemos que I3 e I4 son iguales, ¿no? Entonces la ecuación sería la misma, ¿no? Ok, a ver, deja No eso. habría. Sí, o sea, es que está yendo la señal a cada rato. Y suponemos que I3 es I4, I4 es igual a I3, ¿sí? Entonces aquí ponemos I4, I4, ¿sí? Entonces, vamos a ver, ya tenemos cuatro ecuaciones en las cuales aparecen I1, aparece I2, aparece I3, aparece la I4, ¿sí? Entonces tenemos cuatro ecuaciones y tenemos aquí cuatro incógnitas. Uh-huh. La otra igualdad que podemos poner fácilmente es que I es igual a I1. Esta I es igual a I1. Entonces, si quieren le agregamos esta. I es igual a I1. Uh-huh. Entonces, matemáticamente, ¿qué es lo que hemos hecho? ¿Para qué nos sirvió aplicar el teorema de mallas y el teorema de nodos? Para obtener las ecuaciones y encontrar el valor de las corrientes. Sí, exactamente. Tenemos toda la ecuación. O sea, para lo que matemáticamente nos sirvió la aplicación de los teoremas de nodos y el teorema de mallas es para plantear tantas ecuaciones independientes como incógnitas tenemos. Si tenemos aquí 5 incógnitas, si quieren con la I1, que es igual a la I, o simplemente 4 incógnitas de aquí a aquí, pues tenemos las cuatro ecuaciones. Entonces, matemáticamente este problema es resoluble por estas razones que hemos apuntado. Entonces, es bonito plantearlo así. ¿Para qué nos sirven los teoremas de nodos y de mallas? Para, para encontrar tantas ecuaciones linealmente independientes, ¿sí? Como incógnitas tenemos. Y entonces eso nos permite ya matemáticamente resolver el problema por cualquiera de los métodos que ustedes conocen, ¿sí? Cualquiera de los métodos, ya sea sustituyendo términos o aplicando
¿cómo se llama? Determinantes o lo que sea, ¿sí? Ustedes ya, entonces ya el problema ya no se vuelve físico, o sea, ya no es cuestión de, de electricidad o de electricidad dinámica, ¿sí? Si el problema se convierte en un problema matemático, ¿sí? Que en principio, por principio, es resoluble, ¿sí? Entonces sería cuestión simplemente aquí de hacer las debidas sustituciones para encontrar los valores de cada uno de ellos. Pero vamos a hacer ejercicios sobre esto, ¿sí? Pero por de pronto sí quisiera, déjame ver qué. Dice un compañero suyo que por qué supusiéramos que I3 es igual a I4. A ver. I3 viene para acá. Su único camino es atravesar I4. ¿Sí? Entonces por eso supusimos que I3 es igual a I4. ¿Sí queda clara la pregunta para quien lo hizo? La respuesta. Va a I3, pues tiene que seguir por este camino. ¿Sí? Se puede plantear de muchas maneras todo esto, ¿no? Como que si tenemos un camino y tiene dos puentes, solamente dos puentes, pues tenemos que lo que cruce en un puente va a cruzar en otro puente, ¿no? Aquí lo que cruce en este puente lo va a cruzar en este puente, entonces por eso I3 es igual a I4. O también lo que habíamos dicho, si las resistencias están en serie, las corrientes son iguales, ¿sí? Por ejemplo, de aquí a aquí ya no podemos decir que la corriente I1 es igual a I2. ¿Por qué? Porque aquí la corriente se divide y ya no podemos decir que I1 es igual a I2, ¿sí? I1 más bien, otra forma de plantearlo es la suma de corrientes que salen, tal como lo pusimos aquí, I1 menos I2, I1 menos I2 menos I3 es igual a 0. Otra forma de decir esto es que I1 es igual a I2 más I3, ¿sí? Ahora, lo interesante de esto es que para ciertos circuitos medio enrevesados, uno no sabe si las corrientes están entrando o están saliendo. Bueno, si su planteamiento de que salían es equivocado y en realidad las corrientes entran, entonces al resolver las ecuaciones, ustedes van a encontrar que esa corriente que suponían que salía, ¿sí? En realidad sale con un signo positivo, lo cual quiere decir que si cambia de signo positivo, de signo negativo a signo positivo, entonces físicamente, ¿qué quiere decir? A ver, supongamos que una corriente cambia de signo negativo a signo positivo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Eso ¿Están es entrando? que está entrando, exactamente. Entonces, los mismos signos que salen de este planteamiento matemático les indican el comportamiento real del circuito, ¿sí? Si acertaron, entonces el signo que ustedes le ponen aquí va a salir coherente con el resultado, ¿sí? Pero si los signos cambian, quiere decir que supusieron ustedes mal, que lo que entra en realidad está saliendo o viceversa, que lo que sale es igual a lo que está saliendo, ¿no? Que lo que sale más bien está entrando. Entonces es una ventaja pues muy interesante de este planteamiento matemático que incluso les corrige sus intuiciones, ¿sí? Bueno, vamos a aplicar este teorema. Vamos a hacer ejercicios desde luego de esto, ¿eh? Pero ya que quede claro, ¿sí? Aquí podrían haber planteado, fíjese, planteamos esta malla. Voy a poner esta malla así. Nos fuimos por esta malla. Pero luego, ¿qué hicimos? Nos fuimos por esta otra malla. ¿Qué otra opción nos quedaría? ¿Qué otro circuito cerrado hay en este circuito total? ¿Cuál sería? Vean, tenemos este circuito cerrado, tenemos este circuito cerrado. ¿Qué otro circuito nos queda?
El que pasa por R2, R3 y R4. Exactamente. También esto lo podríamos haber tomado en cuenta, ¿sí? Bueno, también este circuito, exactamente cuando el que tiene I3, I2 e I4. También podríamos haber tomado este circuito, ¿sí? Entonces, pues cuando ven un circuito complicado, simplemente agarren el número de mallas posibles, encuentren los nodos, ¿sí? Encuentren los nodos y bueno, ya automáticamente les van a salir el número de ecuaciones linealmente independientes necesarios para encontrar el número de corrientes que aparecen como incógnitas. Ujú. Bueno, ahora vamos a ver una aplicación. Vamos a ver ahora un circuito diferente al de puras resistencias, que es el circuito hecho por una resistencia y un condensador. Bueno, hay que recordar de que del condensador, la Q, la Q del condensador es proporcional al voltaje. Si tenemos un condensador así y tiene una carga Q y tiene un voltaje V, entonces la carga es proporcional al voltaje. O sea, a mayor voltaje, mayor carga. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a hacer un circuito así. Esa es nuestra fuente. ¿Sí? Y luego ponemos una resistencia. Y luego ponemos un condensador. Y aquí está la novedad. Que agregamos un condensador. Y ahí está una resistencia. Bueno, aplicamos el teorema de Mayas. ¿Sí? Aquí va a aparecer una cierta corriente I. Esta corriente I va a cargar al condensador. O sea, físicamente no olviden que la corriente es un flujo de cargas. Entonces, si aquí hay un flujo de cargas, ese flujo de cargas está depositándose en el condensador. ¿Sí? Y entonces vamos a ver cómo plantearíamos aquí el teorema de Mayas a este circuito. Primero partimos de aquí. De aquí a aquí, ¿cuánto vale el voltaje? B0. B0, ¿no? B0. Luego, de aquí a aquí, ¿sube o baja el voltaje? Baja. Baja. Entonces, menos R por I. Y luego de aquí a aquí, ¿sube o baja? Fíjense, va de aquí a aquí. ¿Este cuánto vale? El voltaje de aquí, ¿cuánto vale? ¿Sí? Cero, ¿no? Entonces, ¿el voltaje baja o sube? Baja. Baja, ¿verdad? Pero de acuerdo a la ecuación que habíamos planteado, el voltaje se determina a partir de esta relación. Entonces, hay que apuntar que el voltaje va a ser igual a Q entre C. ¿Sí? Bueno, entonces ponemos esto menos Q entre C. Y aquí ya tenemos igual a 0. Bien. Ahora, ya es un circuito más complejo. Ya matemáticamente es algo más complejo.
Con respecto a Q, ¿cómo definimos la I, la corriente? Pues sí, es igual a dQ en dt, ¿no? Es la carga que está fluyendo por unidad de tiempo, ¿sí? Es dQ en dt. Entonces nuestra ecuación se convierte en B0 menos R dQ en dt menos Q entre C igual a 0, ¿sí? Ahora, vamos a analizar físicamente cómo se va a comportar este arreglo. Va a estar fluyendo carga, 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 ¿sí? De aquí a acá va a haber una I hasta en tanto haya una diferencia de potencial. Porque es lo que nos indica, la ley de Ohm, ¿sí? La ley de Ohm que nos dice que B es igual a RI, ¿sí? Y entonces la I depende directamente de que haya una diferencia de potencial. Si no hay diferencia de potencial, no hay flujo de corriente, por lo tanto I es igual a 0. Entonces, va a ir fluyendo carga de la pila que atraviesa la resistencia y luego se deposita en el condensador, como si estuvieran llenando un tambo con agua. Conforme van ustedes depositando más y más carga en el condensador, ¿qué va a pasar con el voltaje? Va a aumentar. Va a aumentar. ¿Hasta qué punto va a aumentar? Va a haber un momento en que el flujo de carga se va a parar, ¿sí? ¿Por qué? Porque si están Cuando, aumentando perdón, cuando la diferencia sea cero. Que cuando sea la a ver, vamos a ver, diferencia de potencial cero, es cuando ya no va a haber. vamos a ver. Va a ir aumentando la carga y va a ir aumentando el voltaje. Entonces, cuando este voltaje sea igual a este voltaje, entonces ya no va a haber diferencia de potencial entre este punto y en este punto. Por lo tanto, en ese punto ya va a dejar de fluir corriente o va a dejar de fluir carga al condensador, porque ya sus potenciales son iguales. O sea, partimos del hecho de que en principio el condensador está descargado. Por lo tanto, lo podemos llenar de carga. Y si está descargado, ¿cuánto va a valer su potencial? ¿Será? Cero, Va a ser igual a. cero. Pero conforme pasa el tiempo, este potencial va a ir creciendo hasta que hay un momento en que los potenciales son iguales y en ese momento deja de caer carga, ¿sí? Entonces, lo que uno puede intuir de esta solución es que va a ser una solución que nos refleje eso, que al principio la carga en el condensador es cero y que conforme pasa el tiempo la carga va a crecer hasta un punto en que esa carga nos cree un voltaje igual a B0. Entonces, la solución que les propongo para esta ecuación es que Q de T va a ser igual a C por B0, ¿sí? Por 1 menos E a la menos T entre RC. A ver, vamos a ver. Díganme ustedes, esta ecuación
representa el comportamiento físico que hemos supuesto que va a tener este circuito? ¿Cuáles son los supuestos de que partimos? Que en tiempo t igual a 0, ¿cuánto va a valer la carga del condensador? Es como si estuvieran, Cero. exactamente es como si estuvieran llenando un tambo. Al principio el volumen de agua es 0, ¿sí? Ok, entonces va a ser la carga 0. Bien, esta ecuación sí representa eso, que en el tiempo t igual a 0 la carga es 0. Sí. A ver, vean, ¿sí? Pues de acuerdo a esto, Sí, 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 porque es lo mismo. la T es, 1, bueno, E a la menos 0 es 1. Y luego 1 menos 1, 0. Y ya todo se vuelve 0. ok, entonces efectivamente en el tiempo en que se empieza a cargar el condensador, su carga es 0. Ahora, con el tiempo, ¿a qué va a tender esto? A que T es igual a RC. ¿Cuánto va? Este término, ¿cuánto se va a convertir conforme el tiempo crece? ¿En qué se va convirtiendo esto? E a la menos t entre RC. En E a la menos T, bueno, cuando el tiempo es muy grande, Sí, cuando el tiempo sea muy grande, ¿en qué se convierte este término? E a la menos en un 0. término muy grande en cero. Pero, En cero. Entonces, en t igual a cero, en t igual a menos infinito o infinito, ¿sí? Esto se convierte en c por b0. Quiere decir que la carga final, bueno, q de 0 es igual a 0. Q de infinito es igual a c por b0, ¿sí? Pero de acuerdo con la definición del condensador, ¿sí? Esta es justamente la carga que tiene el condensador cuando está sometido a un voltaje B0. A ver, que quede claro, la carga es igual al condensador por el voltaje 0. Pero B0 es el voltaje inicial, ¿no? Esta carga corresponde a qué voltaje. A ver, díganme, a qué voltaje corresponde esta carga? ¿cómo que qué voltaje? Sí, o sea, la carga depende del voltaje, ¿sí? La carga depende del voltaje, ¿sí? Entonces, si le ponemos aquí un voltaje B0, esa carga a qué voltaje va a pertenecer. Al voltaje en la fuente, Al voltaje de la fuente, exactamente, al voltaje de la fuente. Por lo tanto, si en este punto tenemos, voy a ponerlo B0, y en este punto tenemos B0, entonces, ¿cuál va a ser la diferencia de potencial entre estos dos puntos de la resistencia? Es igual a cero. Cero. ¿Y entonces va a haber corriente? No. No. Y si no hay corriente, pues ya no se puede cargar el condensador porque ya no fluye carga. ¿Sí? Entonces, esto es lo que nos dice la solución matemática de esta propuesta. ¿Sí? Que en el tiempo cero la carga es cero y que en el tiempo que tiene infinito el voltaje en los extremos del condensador es B0 y por lo tanto deja de fluir carga. Entonces, gráficamente, esto se va a comportar así, que hay una carga Q y aquí
que esa carga Q va a ir creciendo de acuerdo a esta fórmula, así. Hasta un punto en que esta carga Q sea Q0. ¿Sí? Q0 por el subíndice del voltaje. Bueno, es algo válido, ¿no? Ponerle Q0 al voltaje V0. Entonces se va a ir cargando poco a poco hasta que llegue ya a su tope y ya no se cargue más. Bueno, entonces lo que ustedes tienen que hacer, a ver, comprueben que esta propuesta de solución satisface a esta ecuación diferencial. A ver, empiecen a ensayar. Es una constante menos una parte que sí es función del tiempo. Entonces, demuestren que esta solución, esta propuesta de función satisface a esta ecuación. A ver, tienen 5 minutos para comprobarlo. Bueno, ya nomás quedan 2 minutos. Espero que para la próxima clase traigan la solución. Bueno, más bien vean que es una solución esta propuesta y pues sigamos analizando ese comportamiento. Aquí hay un término que después vamos a analizar con mucho cuidado, que es este término. Porque miren, el tiempo va corriendo, empieza de cero y se va creciendo, ¿no? Si va creciendo, va a haber un momento en que este tiempo t va a tener el mismo valor que RC. Entonces, ¿qué significa que t en algún momento tenga el valor de RC? Entonces, cuando t sea igual a RC, E a la menos t entre RC, ¿en qué se va a convertir? E va a ser E a la ¿qué? A la menos 1. A la menos 1. Y entonces va a ser igual a 1 entre E. ¿Sí? Pero 1 entre E es 1 entre 2.71. ¿Sí? Entonces, cuando el voltaje o la carga correspondan a un tiempo t igual a RC, la carga o el voltaje se van a multiplicar por este término, ¿sí? Entonces, este término es muy interesante, tal como vamos a ver en la siguiente clase, y este término se le conoce como constante de tiempo y tiene muchas aplicaciones prácticas, ¿sí? Bueno, entonces nos vemos en la siguiente clase porque ya tenemos muy poquito tiempo. Y bueno, muchachos, nos vemos, profe. nos vemos, que les vaya Nos muy vemos. bien. Hasta luego, profe, se cuida. Siguen Hasta luego. cuidado. Ya, Igualmente, ustedes cuídense.